Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda que organiza la Asociación Foramontanos Siglo XXI, una asociación creada hace ya 4 años y que tiene como objetivo el conectar Cantabria con el resto de España a través de Madrid y promocionar y tratar de mejorar la situación de la economía y la sociedad en nuestra región, en Cantabria. Una asociación que tiene como propósito no solamente poner en cuestión aquellas cosas que no estén funcionando bien, sino ser proactiva y, por tanto, ir proponiendo soluciones a los posibles problemas. Hoy, Foramontanos Siglo XXI ha organizado esta mesa de debate: Energía y prosperidad en Cantabria, retos regulatorios, tecnológicos e industriales. Y lo hacemos también en colaboración con el Ateneo de Santander, donde están ustedes aquí en este momento. También esta mesa redonda es posible merced a la colaboración, al patrocinio de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, cuyo consejero está aquí presente con nosotros, Eduardo Arasti, y a partir de ahora ustedes van a escuchar diferentes opiniones sobre el que yo creo, y que parece que hay bastante consenso sobre ello, va a ser el gran reto de los próximos 20 o 30 años para Cantabria, que es el tener suficiente suministro de energía eléctrica en los lugares donde sea demandada. Por ejemplo, está ya en obras y bastante avanzado el polígono de La Pasiega, que va a requerir, como es lógico, energía eléctrica para todo lo que se monte allí. Está también el centro de datos Altamira, que tiene un alto consumo de energía. Otro centro de datos que va a instalar Google en el Parque Científico y Tecnológico, y en general para cualquier tipo de industria que quiera instalarse en Cantabria, no digamos ya si viniera alguna de fundición que requiere grandes cantidades de energía eléctrica. Por tanto, creo que estamos ante una de las cuestiones más importantes para el futuro. Ha habido diferentes etapas a lo largo de la historia: la industrialización, después el cambio de un tipo de industria a otra, y ahora estamos precisamente, y creo que en eso hay consenso, en que estamos ante el reto digital, y por tanto Cantabria no debería de perder ese tren que ahora está ahí al alcance de la mano. Bien, en esta mesa redonda están con nosotros Eduardo Arasti, que ya he dicho que es el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria. Está Elena Agudo, que es directora del proyecto Aguayo y del desarrollo de renovables en España de la compañía Repsol. El proyecto Aguayo es también una de las grandes apuestas para generar energía en nuestra región. Está Cristina Rivero Fernández, directora general de Enerclub y además hija de un gran colaborador del Ateneo, y para el que yo envío ahora desde aquí un fuerte abrazo. Está también Antonio González Jiménez, director de estudios y apoyo técnico del Foro Nuclear, y con nosotros también Enrique Conde, que es el presidente de la COE de Cantabria. Y va a moderar este coloquio Antonio Cornadó, que es director de comunicación de la COE CEPIME de Cantabria y que además es conocido de todos ustedes, a quien yo en este momento le voy a pasar el micrófono, porque a partir de ahora será él el maestro de ceremonias. Agradecerles a ustedes su presencia esta tarde aquí, que tiene mérito con el calor que hace acercarse hasta estas instalaciones, y también decirles que a la salida hay una mesa
en el que hay un par de libros muy interesantes, precisamente con muchos datos sobre los temas que se van a tratar aquí. Muchísimas gracias por su presencia y, Antonio, adelante. ¿Sí se me oye? Sí, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Ángel, por la introducción y por la presentación y por acogernos hoy aquí, dicho antes, en tu condición de doble militancia como responsable de Foramontanos y presidente del Ateneo. Gracias por acompañarnos esta tarde. No sé si es una buena idea, yo creo que es una buena idea estar aquí, porque es mejor que fuera, seguramente. Y lo que quiero hacer primero, bueno, agradecer también a Ateneo, que nos brinda sus instalaciones, y a todos por acompañarnos hoy, ¿no? Voy a hacer una breve pincelada, aunque ya la ha mencionado Manuel Ángel, de las personas que nos acompañan ahí en la mesa, yendo de la parte más alejada a la más cercana. Enrique Conde es bien conocido y es el presidente de los empresarios de Cantabria. Él es titulado en Ingeniería de Caminos por la Universidad de Cantabria, es empresario, lógicamente, de empresas dedicadas a la obra civil y a la calidad en la construcción. Y yo creo que es relevante que esté hoy con nosotros porque realmente es un defensor de la energía como algo estratégico para el futuro de Cantabria. Lo ha repetido en muchas ocasiones y el que esté hoy aquí para dar voz, pues, sobre todo a un sector como es el industrial, que es intensivo en nuestra comunidad, es relevante. Cristina Rivero, la directora general del Club de Energía, buena conocida, nos hemos ido cruzando por los caminos profesionales ahí al principio en la sede de UNESA y en la icónica calle en Francisco Gervás, hace muchísimos años, cuando era responsable del área de medio ambiente y energía de la patronal, de UNESA, lo que fue AELEC. Después hemos vuelto a coincidir con los empresarios españoles en la COE, ha sido responsable también del área de energía, medio ambiente, sostenibilidad y ha estado presente en muchos foros nacionales e internacionales defendiendo la postura de los españoles, defendiendo la postura del país, pues bien en la COP o bien en la Unión Europea. En el centro de Eduardo Arasti es el actual consejero, ha sido consejero de Industria en 2 etapas, en el Gobierno de Cantabria. Es licenciado en Físicas por la Universidad de Burgos y tiene una dilatada vida profesional y política desde la parte más local en el Ayuntamiento de Santander a la parte actual en la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria. Elena Agudo, lo ha comentado ya Manuel Ángel, la responsable del proyecto de Aguayo y también la responsable de toda el área de renovables de Repsol, que tienen, yo creo, un papel fundamental en la planificación energética de la comunidad. Y tengo más cerca de mí, además me alegra muchísimo tenerlo, Antonio González. Hoy he descubierto que su tercer apellido es Santander, lo cual gana puntos. Antonio es buen amigo, buen profesional, es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y lleva ligado al mundo de la energía, primero en la minería del carbón y después, desde hace ya muchísimos años, desde el año 98, en el Foro Nuclear, y desde el 2006, hace ya 20 años, es director de estudios técnicos del Foro Nuclear, ¿no? Conozco bien su trabajo, el rigor con el que aborda los estudios, los proyectos, las publicaciones, ¿no? Bueno, con ellos vamos a intentar desarrollar más que un debate, yo creo que es un coloquio, y un coloquio que cuanto más ágil y más interactivo sea, mejor. Y lo hemos estructurado como en 4 áreas que tienen que ver con distintos puntos de vista. Me ha gustado mucho la elección de las palabras, siempre me dedico a esto, las palabras tienen significado, ¿no? Y la palabra energía y prosperidad me parece que ayudan muy bien a enmarcar de lo que queremos hablar. Podríamos haber elegido electricidad y bienestar, pero hablar de energía y hablar de prosperidad marca muy bien la cuestión. Si seguimos como observadores, como ciudadanos, lo que está ocurriendo, todos los analistas geopolíticos, todos los analistas de geoestrategia nos están hablando como en el centro del debate, en el centro de la cuestión está la energía, como base actual y como base de futuro. Y poder hablar hoy aquí de este asunto me parece relevante. España es una isla energética, necesitamos más fuentes propias. Cantabria también tiene un déficit que hablaremos seguramente en la generación propia, pero lo que tiene son proyectos de futuro. Y lo comentaba Manuel Ángel, en la gran mayoría de proyectos de futuro y en los que tiene presentes la industria electrointensiva, la energía es fundamental.
Entonces, por eso el poder hablar hoy de estos temas, pues me parece que es un acierto, me parece que es muy oportuno y que nos va a ayudar. Los 4 temas, seguridad energética, costes y competitividad, transición energética o regulación política, pues yo creo que son oportunos y son interesantes. Vamos a empezar quizás con la parte esta de seguridad. Hoy justamente hace 13 meses, tuvimos el gran apagón en España. Una cosa inaudita, insospechada y asombrosa, ¿no? Y la primera, Cristina, ¿hemos aprendido algo del apagón? ¿Estamos en riesgo de que vuelva a suceder? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué lecciones hemos sacado de ahí? Bueno, empezamos fuerte. Vaya tema para empezar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Ateneo y a Fora Montanos. Yo, para mí, soy muy fácil de traer a Cantabria. Con que me digan, ven, aquí estoy, al día siguiente. O sea que encantada de estar con todos ustedes. A ver, el tema del apagón, no me vayan a preguntar ustedes de quién es la culpa ni nada parecido, porque no estamos en esas. Pero yo creo que es verdad que ha sido un hecho inédito. Las compañías eléctricas dicen que el sistema daba señales ya de que con toda la penetración de renovables, el tema es que tenemos una red y tenemos unas centrales que estaban pensadas para un diseño. Ese diseño ha variado. Ahora tenemos una demanda, pues en el acceso a la red se están quedando sin dar la conexión a 9 de cada 10 solicitudes. Hay un crecimiento de la demanda enorme porque la electrificación cada vez va a más. Hay una red que necesita actualizarse y que necesita invertir y tenemos límites a la inversión en las redes, que el sector está intentando que se levanten para poder invertir más en las redes y que esto no pase, y tenemos que aprender a vivir con un sistema que va con una penetración de renovables enorme, que eso está fenomenal porque tenemos unos compromisos que cumplir y porque queremos descarbonizar el sistema eléctrico, pero que hay que ir acompasándolo de regulación, de nuevas tecnologías, etcétera. El apagón, yo creo que nadie en el sector se lo esperaba realmente, o sea, que hubiera un cero técnico. Yo creo que eso ha sido un antes y un después. Yo me quedo también, esto que nos ha parecido a nosotros una cosa rarísima, pasa en Estados Unidos muchas veces, pasa en otros países con muchísima más frecuencia. Y, de hecho, la recuperación de nuestro sistema, que fue en horas, yo me quedo con eso, me quedo con que tenemos unas empresas y un sistema que funciona, que es capaz de reaccionar y que en escasas horas fue capaz de remontar todo. Ahora, que se han juntado, que ha sido la tormenta perfecta, y lo que es muy triste es ver pues el espectáculo que estamos viendo, ¿no? Con la politización de todo, e intentando ver quién es el culpable, vienen todas las reclamaciones y yo creo que eso no es una causa, no es un culpable, y vamos a ver por dónde acaba. Y no sé, lo que es una tristeza, lo hablábamos antes, es que tenemos una contaminación y una polarización hasta en los temas de energía que nos llevan a donde estamos. ¿Hemos aprendido algo? Pues hombre, yo me niego a pensar que no, porque si no hemos aprendido nada sería muy triste. Pero a lo que tenemos que aprender, lo primero es a colaborar mucho más. Tenemos unos objetivos de una transición por delante que es muy compleja, que quiere transformar todos nuestros sistemas, y eso, aparte de nuevas tecnologías y nuevas redes, también requiere nuevas formas de colaboración entre las empresas, el gobierno y la sociedad. Este tema de la transición, Elena, ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Estamos yendo demasiado deprisa? ¿No estamos consolidando lo que tenemos? O sea, ¿cuál es el reto que tenemos ahora por delante? Yo creo que el objetivo o la meta me parece que está consensuada, pero el camino y la velocidad a la que lo estamos haciendo es la adecuada. Buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar también agradecer al Ateneo y a Fora Montanos por contar conmigo para participar en esta sesión. Yo os diría que tenemos varias velocidades. Estamos teniendo una velocidad que además estamos teniendo diferentes situaciones geopolíticas en las cuales las crisis cada vez se suceden más rápido y tenemos que adaptar nuestros sistemas al crecimiento de forma más rápida.
Y la realidad es que luego no somos capaces a lo mejor de acompañar todas las necesidades para conseguir un desarrollo sostenible. Y cuando hablo de sostenible no solo hablo desde un punto de vista ambiental, social, sino también desde un punto de vista de la empresa, ¿no? Porque una inversión a largo plazo en energía, pues necesitamos que sea sostenible, ¿no? Entonces, comentaba Cristina, tenemos las redes, tenemos la tramitación administrativa que en la parte del desarrollo renovable pues ha dado mucho que hablar en los últimos años, que no sé si luego pues entraremos en más detalle y yo creo que lo que tenemos que hacer desde las organizaciones y desde las empresas es mucha pedagogía de que el desarrollo de las energías renovables y la transición es posible, tenemos que avanzar con ella, pero también tenemos que tener una perspectiva en la que no solo la electrificación es el camino, sino que desde Repsol pues creemos que cada sector pues tiene unas necesidades diferentes y no va a haber una solución que encaje perfectamente en todo, ¿no? Y tenemos que combinar pues soluciones como el almacenamiento, que va a dar un respaldo principal al sistema eléctrico, pero también otras soluciones pues como las moléculas renovables, ¿no? Como los combustibles renovables o el hidrógeno, ¿no? Que también permitirá descarbonizar otros sectores. Consejero, ¿cómo estamos en el despliegue de renovables en Cantabria? ¿Tenemos ahí buenas noticias? Gustaría también responder un poquito esto de la transición, ¿no? Yo creo que la transición es necesaria y es un objetivo que tenemos que hacer, pero como todo en la vida hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Es decir, la empresa, por ejemplo, Solvay, tiene que hacer una transición energética que le cuesta 250 millones de euros. Sus competidores chinos y turcos no tienen que hacer ninguna inversión. ¿Eso qué significa? Pues que es difícil competir. La empresa Solvay tiene que emitir a la atmósfera y tiene que pagar por lo que emite. Los chinos no saben lo que es un derecho de emisión. No tienen que pagar nada por el carbón que queman y que emiten a la atmósfera. Por lo tanto, ¿hacer la transición energética? Sí, evidentemente, pero lógicamente con cabeza y no poniendo en peligro la competitividad de nuestras empresas. Porque eso al final se traslada a expedientes de regulación de empleo. ¿Cómo estamos en renovables? Bueno, vamos a ver, yo creo que España está en general bien en renovables. Nosotros estamos retrasados, por ejemplo, en algo que tenemos un activo muy importante. Tenemos un recurso, viento, que es pues, de los más importantes de toda España, y yo creo que nuestra obligación es, lógicamente, generar esa energía donde tenemos ventaja competitiva. No es fácil, hay que hacerlo muy bien, pero ahora mismo hay una planificación de 700 megavatios y bueno, yo espero que en un breve lapso de tiempo pues estén en operación pues la mitad de esa potencia. Y poco a poco iremos llegando, yo creo que hasta los 700, pero que yo creo que ahí está el límite. Luego hablaremos un poco más de la energía eólica en Cantabria. Enrique, ha hablado de competitividad de las empresas y de la competencia con otros países que no juegan al mismo juego ni con las mismas reglas. ¿Cómo perjudica esto a nuestras empresas? Los costes, a la competitividad, a la internacionalización. Pues lo perjudica totalmente, vamos. La pregunta que me haces es para responder de esa forma y yo creo que cualquiera respondería. Es bien fácil, pero sí es cierto que, como decía el consejero, ya no es que estés hablando de otras zonas geográficas a nivel mundial que están compitiendo contigo, China, Turquía, etcétera, sino incluso con países de Europa. Es decir, no puedes competir con Francia y Alemania en energía. Estás casi a más del doble del precio de la energía. Y eso al final, pues claro, para determinadas industrias que además son electrointensivas en Cantabria, pues es una falta de competitividad total, ¿no? Y esa transición que Europa está haciendo, ¿no? Diría que fundamentalmente, como comentaba antes Elena, medioambientalmente, ¿no? Porque, como bien ha dicho ella, la transición tiene que ser medioambiental, tiene que ser social y tiene que ser económicamente posible. Si no, esa transición no nos vale. El otro día que estábamos en una charla hablando de prevención y seguridad y decía, es que una empresa que no es competitiva, da igual lo que inviertas en prevención, en sostenibilidad, en energía, da igual.
si no es competitivo, no está la empresa y al final acabas fuera del mercado. Entonces, realmente es un problema actual y a futuro mucho más gordo todavía, ¿no? En Cantabria tenemos ejemplos claros, ¿no?, de grandes proyectos, que supongo que hablaremos ahora, Sí. de grandes proyectos que no tienen la capacidad ni de lejos, de poder ejecutarse, digo por el tema energético, pero es que no hay que olvidarse de muchas empresas que están intentando hacer ampliaciones y que lo tienen complicado. Lo tienen complicado porque los nudos están totalmente capados, ¿no? Porque ya está. Y es un problema en España. Yo, después, meterme yo en el lío de cómo tiene que ser el mix, hay gente mucho más experta en esta mesa que yo. Pero, por ejemplo, no hemos hablado nada en la mesa de las nucleares. Ahora hablaremos. Yo creo Sí. que hay que hacer lo que se pueda para que Europa sea sostenible, vamos a decir Cantabria. Cantabria, desde luego, ¿no? Pero yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie claramente y después que vamos muy lentos, muy lentos, porque como acabáis de decir, hay países que no necesitan hacer esa transición, porque no tienen que dar a nadie explicaciones, ¿no? Ha salido el tema de los costes, el tema de la seguridad de suministro, y ha salido el tema bueno, ya ha salido el ejemplo de Francia, ¿no? Y al final parece que hay como de repente los astros se han juntado, ha habido un alineamiento para que de repente lo que parecía antes inaceptable, ahora resulta que nos parece conveniente y necesario, ¿no? Estamos hablando de la energía nuclear, ¿no? Antonio, bienvenido. Pues sí, parece que se han encendido todas las alarmas, ¿no? Y de hecho, la presidenta de la Comisión Europea, hace escasamente un mes y medio, ha dicho que es un error estratégico el que Europa haya dado la espalda a la energía nuclear. Es evidente que en Europa no hay una política energética común en lo que se refiere a la energía nuclear. Sí que la hay en lo que se refiere a las energías renovables, en lo que se refiere a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no en lo nuclear, que queda a la libre disposición de cada uno de los Estados miembros. Y la realidad es que Europa hace unos años pues parecía que quería renunciar a la energía nuclear, cuando países como China, países como Rusia y incluso el propio Estados Unidos pues seguían impulsando. Es cierto que hubo un punto de inflexión con el accidente de Fukushima en 2011, pero de esto ya hace 15 años. La cuestión es que ha habido todavía un punto de inflexión o dos puntos de inflexión aún mayores, primero con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el año 2022 y ahora muy recientemente con el agravamiento del conflicto en Oriente Medio, y eso ha puesto contra las cuerdas no solamente a la Unión Europea, sino de manera global a todo el mundo. Vemos que aunque esa transición energética inicialmente venía dada por una preocupación grande en cuanto a los temas medioambientales, pero ahora la preocupación clara está en la garantía de suministro y sobre todo en la competitividad y en los precios, porque al final la energía es un elemento crítico para la economía y el bienestar de los ciudadanos. Y por eso hay prácticamente la mayor parte de los países del mundo, o diría todos los países del mundo, que tienen centrales nucleares, que están pensando o bien en operarlas durante mucho más tiempo o incluso construir nuevas centrales. Si hay países que también quieren incorporar la energía nuclear, a excepción de uno en el mundo, que es el nuestro. España, lo que ha decidido, el gobierno de España, puede decirse que por un acuerdo con las empresas propietarias de las centrales. Es cierto, en el año 2019 se llegó a ese acuerdo, se firmó un protocolo de intenciones y se estableció un calendario de cierre entre el 2027 y el 2035 para cesar paulatinamente la operación de los 7 reactores que tenemos en funcionamiento en España.
pero la situación, como digo, ha cambiado radicalmente a nivel global y a nivel español de lo que ocurría en el año 2019 a lo que está ocurriendo ahora. Y nosotros somos el único país del mundo que seguimos diciendo, bueno, lo sigue diciendo el Gobierno de España, que quiere ejecutar ese plan de cierre, abandonar la energía nuclear. Sin embargo, las empresas propietarias de las centrales están diciendo que es necesario que se sigan operando durante más tiempo. Y no solamente eso, la sociedad en general, la opinión publicada y la opinión pública, los empresarios nos lo están diciendo en este momento, y la mayor parte de todo tipo de organizaciones se cuestionan el por qué España tiene que ser diferente al resto de los países. Con lo cual, bueno, pues abundaremos más en este asunto, Antonio, Sí. pero desde luego que la energía nuclear ha de formar parte de esa transición energética, e incluso me atrevería a decir que a lo mejor ese sucedido por el cual le preguntabas a Cristina al principio, pues a lo mejor hubiera sido de otra manera. Estamos viendo que, pensando en el futuro, el tema de la energía es crítico y el tema, digamos, puede ser un factor incluso de atracción de inversiones para una comunidad como Cantabria. Estamos hablando de proyectos. Consejero, ¿hasta qué punto tenemos proyectos comprometidos o proyectos viables o proyectos esperables en función de que tengamos energía disponible? Bueno, vamos a ver. Desde luego se está captando inversión importante. El otro día una empresa había hecho una inversión de 150 millones de euros para generar la planta de ferroyeso mayor del mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos un proyecto importantísimo que es el proyecto Altamira, que son 3.600 millones de euros, que es la mayor inversión de la historia de Cantabria. La cuarta parte también lo sería, que para que se hagan una idea equivale a la cuarta parte de nuestro PIB. El proyecto Altamira equivale a 60 veces la intermodal de La Pasiega, equivale a 4 veces la central hidroeléctrica de Aguayo, 4 centrales de Aguayo. Eso es el proyecto Altamira, ¿no? Por tanto, yo creo que, en palabras de la Universidad de Cantabria, es un proyecto que es viable, es un proyecto que Cantabria tiene unas condiciones inmejorables y que además, bueno, pues situaría a nuestra comunidad junto con España en un polo de referencia del sur de Europa. Es decir, aquí a escasos kilómetros de este Ateneo tenemos el centro submarino de mayor capacidad del mundo, que ha estado realizado por Meta, y Meta ese cable lo ha bautizado como Anjana. Será por algo, ¿no? Entonces sería bastante estúpido no aprovechar esa favorable coyuntura que tenemos, ¿no? Pero es que además Google ha comprado una parcela hace poco porque va a replicar ese cable, que va a unir Europa con Estados Unidos a través de Santander. Por lo tanto, la conectividad de Cantabria es inmejorable. Pero es que además la eficiencia energética de Cantabria también es inmejorable por nuestro clima. Aquí el 73% de las horas la temperatura es inferior a 18 grados y por lo tanto es fácil que todo el mundo comprenda que refrigerar un centro de datos en Cantabria es mucho menos costoso en términos energéticos que lo que cuesta, por ejemplo, en Extremadura, con temperaturas de 40 y tantos grados, o en el Mediterráneo, o en la meseta sur, o incluso la meseta norte. Entonces, claro, tenemos unas ventajas competitivas que hacen que un centro de datos aquí sea pues mucho más eficiente que en cualquier otro sitio. Y la planificación eléctrica contempla para centros de datos 3.800 megavatios. La cuestión es cómo se tienen que repartir. ¿Dónde van a ir esos 3.800 megavatios? ¿Van a ir al Mediterráneo? ¿Van a ir a Huelva, Extremadura, a Madrid? ¿Dónde van a ir? Nuestra postura es que tienen que ir a aquellos territorios que tengan ventaja competitiva, como es lógico, ¿no? Y por eso nosotros apoyamos que tengan que venir a Cantabria. El centro de datos del Banco de Santander, ¿dónde está? Pues está aquí. ¿Por qué? Porque aquí es más eficiente, porque aquí consume menos energía haciendo lo mismo. Y por lo tanto, esa ventaja competitiva no podemos dejarla perder.
Para los empresarios, Enrique, este tema de las inversiones en redes, estos proyectos, suponen un avance, suponen una oportunidad para el desarrollo de la economía de Cantabria. Hombre, desde luego, también. Qué preguntas más fáciles me haces a mí, ¿eh? Es que, ¿Cómo se nota que estás en la COE? No. Es cierto, lógicamente, pero yo añadiría a lo que comentaba Eduardo, que por qué criterios se va a decidir todo eso. El consejero, lógicamente, ha puesto encima de la mesa todas las bondades que tiene, por ejemplo, este proyecto, que las tiene, y que es así, estamos todos de acuerdo. Pero vivimos en un país donde las decisiones no se toman por esos derroteros. Y entonces yo creo que nuestro esfuerzo tiene que ir mucho más allá. Yo creo que yo si fuera los dueños de ese proyecto, tendría, no sé, un batallón en Madrid ahora mismo, con el secretario de Estado de Energía, con el ministro de Industria, porque, por desgracia, estamos en un momento donde, a nivel político, somos una comunidad a la que no se le hace caso. Y eso es una realidad. Es una realidad. Pintamos el 1,1% de los votos de este país y da igual quién ha estado hasta la fecha, porque, como comentaba el otro día en la Asamblea, esta es una comunidad autónoma que llegó a tener hace 40 años el 5º puesto entre las 52 provincias en el PIB de España y actualmente está, unos dicen el 26, otros el 28, otros el 27. Es la provincia que más ha bajado en el PIB, en el puesto en el PIB de toda España. Entonces, claro, ¿eso por qué ha sucedido? Porque Cantabria no tiene posibilidades. Cantabria tiene unas posibilidades bárbaras. Yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que tenemos que dar un paso más entre todos, no sé cuáles, pero tenemos que dar un paso más entre todos y tenemos que entrar en los centros de decisión en Madrid. Mira, esta mañana ha habido un acto en Bilbao donde estaba la presidenta de Red Eléctrica con el consejero vasco de Economía, hablando de redes de distribución. Por alusiones, si me permites. Bueno, vamos a ver, yo creo que las decisiones se deberían tomar por el interés general. Eso es lo que haría cualquier gobierno, es decir, ¿cuál es la mejor decisión desde el punto de vista de interés general? Bueno, efectivamente, no hemos nacido ayer y todos sabemos qué pasa, ¿no? Pero, bueno, lo mismo que hay partidos que tienen prejuicios ante la energía nuclear y no quieren la energía nuclear. Hay otros que tienen prejuicio contra las energías renovables y no las quieren. Yo creo que las dos son necesarias. Bueno, pues hay otros responsables políticos que tienen prejuicios contra los centros de datos. Y pueden argumentarlo de muchas maneras, que si sube el precio de la electricidad, que si tienen muchísimo consumo. Desde luego, nuestro gobierno piensa que los centros de datos son imprescindibles. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a competir? Bueno, pues tenemos que hacerlo mediante la ciencia, la transferencia de la ciencia, de la tecnología, la investigación. La investigación científica es imposible hoy en día sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial es imposible sin centros de datos. Por lo tanto, si no optamos por los centros de datos, pues nos queda el modelo que todos conocemos de hoteles y restaurantes. Y eso no lo queremos. Está bien, un complemento, es un sector importante, pero bueno, hay que apostar por la industria. Vamos a ver, yo he estado en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Transición Ecológica, en el Ministerio de Digitalización, en el IRIDAE, he estado en la oficina de la Moncloa, he estado 2 veces con la presidenta de Red Eléctrica. Vamos a ver, pero tampoco soy ingenuo. He estado también en despachos del Partido Popular a nivel nacional, conoce perfectamente este proyecto. Yo espero y deseo que este proyecto se pueda hacer con este gobierno. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder y porque yo también quiero que el gobierno de mi nación acierte. Ahora bien, no somos ingenuos. Si este proyecto no sale con este gobierno, saldrá con el siguiente. Eso, llegaremos a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular está convencido que los centros de datos son la industria del siglo XXI y que son imprescindibles.
si llegamos a tiempo, será perfecto. Bueno, yo creo que tampoco falta tanto e incluso se puede acortar, ¿no? Cristina, esperemos que sí. Pregúntame cuánto falta. ¿Cuánto falta? No, ¿cuáles son los planes? O sea, tú que estás ahí el Club de Energía es un sitio chulo porque es un sitio como de consenso, ¿no? Donde todas las energéticas, donde todas las tecnologías se juntan y tienen un diálogo fluido y abierto. Bueno, en esa casa, en tu casa, ¿de qué se está hablando? ¿Cuáles son las tendencias? Pues de preocupaciones, desde luego, de estas cosas del acceso a la red a Es- todas horas, del tema de infraestructuras y de tramitación de permisos, ¿no? Y ahora que hablamos de lo del centro de datos, yo quería recordar la inversión de Amazon Web Services en Aragón, 17.000 millones. 17.000 millones. Es la inversión más grande de todo el sur de Europa. En un proyecto que, controlando el agua, regeneran agua en vez de lo que gastan. En un territorio como Aragón, que tiene suelo, tiene energía, y que han puesto de acuerdo a 3 municipios, uno del Partido Socialista, uno del Partido Popular y otro del Partido Aragonista, ¿cómo se llama? Aragonesista. Aragonesista, sí. Aragonesista, y que no acaba de arrancar. Entonces, yo creo que aquí hay que atacar por todos los frentes, ¿no? Se puede hacer mucho desde los territorios para facilitarle a las industrias esto, y desde luego hay que hacer, es lo que os decía en mi intervención anterior, necesitamos un nivel de colaboración público-privada que ahora mismo no tenemos, porque es verdad que hay una desconfianza, ¿no?, por parte del ministerio, no sé muy bien por qué. Hay también mucho lío en este tema de los accesos a la red, y en el ministerio lo que te dicen es que no es verdad que todo eso sean proyectos en firme, que la red está saturada. Lo que es una realidad es que la planificación está obsoleta, y que cuando se hizo la planificación eléctrica nadie sabía que iban a venir esta demanda de centros de datos, por ejemplo, porque es una actividad nueva, que no se contaba con ella. Y para eso, para dar cabida a todo eso, aparte de las inversiones en red, hace falta también agilizar la planificación. Este es un tema interesante. Elena, porque te toca el tema de la burocracia, la planificación, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. ¿Esto cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo creéis que se puede mejorar? Pues no se trata de relajar las normas, ¿no? Cuando muchas veces yo creo que se habla de agilidad administrativa, pues sin querer se percibe como que entonces los procesos no van a ser como tienen que ser, porque eso no es lo que se espera. Pero sí que es verdad que no os hacéis a la idea de la cantidad de trámites y permisos que necesita cualquier instalación industrial, en la que no solo el órgano sustantivo, ¿no?, que puede ser industria, sino luego hay infinidad de organismos que deben dar su opinión, ¿no? Entonces, hay una directiva europea que Europa pues, nos está pidiendo que transpongamos desde hace bastante tiempo, que se transponga en el país, y que habla de esa agilidad, que establece pues, unos plazos máximos, busca simplificación a través de ventanilla única. Y bueno, nosotros con el proyecto de la ampliación de Aguayo 2, que es una realidad que estamos aquí impulsando en Cantabria, pues hemos conseguido que se nos declarara pues, proyecto estratégico a nivel europeo. Y es algo pues de lo que estamos muy orgullosos, porque consideramos que demuestra, ¿no?, pues la relevancia de un proyecto de estas características para el país, y que no solo es un proyecto de una empresa privada. Y aún así, pues teniendo esta prioridad, seguimos dentro de pues, el camino, ¿no?, ya muy avanzado y muy maduros, y esperamos pues, a lo largo de este semestre pues, ya terminar y tener todos los permisos. Pero debemos, ¿no?, tener una mayor colaboración y una agilización y simplificación, que quizá, pues, desde mi punto de vista, empezaría pues, por una ventanilla única, ¿no?, para este tipo de proyectos. Es un tema que Enrique lo lleva reclamando, y es como una especie de pelea de personalidad, como una misión, el tema de la simplificación administrativa, ¿no? En Cantabria hay una ley, está tratando de desarrollarse, pero ¿cuánto de crítico es el tema de la burocracia en proyectos empresariales, pues como en Diaguayo, por ejemplo? No, importantísimo, porque depende de eso que el proyecto se ejecute
o no se ejecute o se vaya a otro sitio. Nos ha pasado con industrias que han querido instalarse aquí o, bueno, empresas que han querido instalarse y se han ido a otras comunidades autónomas. Proyectos, me encontraba otro día con una persona que tenía un proyecto muy peculiar y ha desarrollado en Ciudad Real. Y decía, una persona que además ha tenido cierta relevancia pública. Y no sé hasta dónde puedo contar, entonces no cuento más. Pero quiero deciros que en Ciudad Real, además, bueno, el suelo lógicamente muchísimo más barato, es todo, ¿no? El gobierno regional está intentando dar una vuelta a la capacidad de suelo industrial que hay, porque nos lo han comentado y soy conocedor perfectamente, porque durante mucho tiempo no hemos tenido suelo industrial. Pero claro, al propio gobierno, ¿verdad, Eduardo? Le cuesta mucho porque, claro, hay que hacer una serie de tramitaciones que no se las puede saltar. Pero es un problema que nos estamos encontrando en todos los aspectos. Pero la burocracia es, ahora mismo, yo te diría que, bueno, ya sabéis, tú lo sabes bien, ¿no? Nosotros tenemos 4 palancas ahora mismo. Una es la energía, bueno, y otros aspectos industriales, en el que trabajamos sobre todo en los órganos de gobierno de la COE, otros el asetismo laboral y otros la agilización administrativa, en la cual estamos muy en contacto con la dirección de agilización administrativa y, bueno, casi estamos encima de ellos. O sea, ¿por qué? Porque es básico para nosotros, ¿no? Pero es básico para la comunidad. Y a veces que al final, pues eso, proyectos que son estratégicos o que pueden serlo, el tema Falta lo que lo ha comentado Cristina antes, o Elena, no me acuerdo. Falta algo, ahora que no nos oye Eduardo, falta un poquito de consenso entre todos los partidos políticos, pero de manera clara y contundente. No vamos a hablar hoy de eso porque eso lo tienen que hablar los propios partidos. Pero no puede ser que si tú tienes 4 temas que son claves para una comunidad autónoma, no estemos encima de ellos y con la misma idea todos y tal. En la misma ley de agilización administrativa, cuando se ha sacado, pues había un cierto, el uno sí, el otro no, el otro no, el otro no. No puede ser, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un consenso, salir de una sala con el consenso que sea necesario y si es pequeñito y es de un 10%, mira, nosotros en la organización cuando provocamos que una asociación se haga asociación, es decir, os puedo poner el ejemplo de la asociación de empresas de surf. Bueno, pues bueno, eso era voy a decir una gaita cuando las pusimos a todos juntos. Entonces, ¿qué buscas? A ver, ¿en qué están de acuerdo todos? En 2 cosas. Bueno, pues vamos a montar la asociación para esas 2 cosas. Y a lo mejor la primera es decir que Cantabria es muy bonito y la segunda es, bueno, pues vamos a montarlo así. Y yo creo que falta ese consenso político, falta en todas las comunidades, ¿verdad? Y a nivel nacional, y lo estamos viendo, por ejemplo, con la ley de industria. Tenemos una ley de industria del 92 y hemos estado trabajando, todos los sectores están de acuerdo un montón de tiempo en una ley de industria que realmente es dar una señal de que se apuesta por la industria en este país y es imposible que salga adelante. Entonces, bueno, es un poco frustrante. Sí. Hemos hablado antes de esto del tema de las inversiones, la captación de inversiones, la necesidad de garantizar que los centros de datos y estas nuevas tecnologías tengan suficiente energía. Antonio, ¿podemos pensar en un renacer nuclear con el tema de los Small Modular Reactors y este tipo, digamos, de nuevas tecnologías que permiten una construcción menos costosa, más rápida y menos complicada tecnológicamente? Aquí en España. Bueno, antes de eso, si me permites, Antonio, y un poco al hilo de lo que estaban diciendo, parece un poco ilógico que en España haya 17 regulaciones distintas para casi todo, que no haya una unidad de mercado, que no haya una unidad regulatoria. Eso, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero ampliemos el foco. Ya lo dijo Mario Draghi en su informe de septiembre del 2024. Aquí nos estamos jugando el futuro de Europa y la competitividad. Y gran parte de eso va a pasar por la reindustrialización de Europa, si es que queremos tener un cierto papel relevante a nivel mundial. Aquí ahora los 2 polos se están poniendo en Estados Unidos claramente, como ha sido siempre, pero también China. Y ellos no escatiman ningún esfuerzo para
digamos, potenciar su industria. Y uno de los problemas graves que yo creo que han ocurrido en España en estos últimos años es que hemos disociado la política industrial de la política energética. Y eso pues ha creado una serie de problemas. Se pensaba que toda la energía debería de ir de la mano de las cuestiones medioambientales y por eso se creó un Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, la política industrial está claramente relegada en España. Y no hay que pensar exclusivamente en la energía para la industria, sino también en la industria para la energía. Y pongo el caso concreto de la industria nuclear, a la cual bueno, pues nosotros representamos desde el Foro Nuclear. Un sector como el nuclear, que pensamos que exclusivamente son las centrales nucleares, resulta que tiene un ecosistema de compañías, unas más grandes, otras más pequeñas, sin las cuales es imposible el que podamos mantener y operar nuestras centrales nucleares como lo hacemos y llevamos haciéndolo durante un montón de décadas. Conforme a la normativa, con los mejores indicadores de funcionamiento, siendo reconocidos a nivel mundial por la excelencia en la operación y por la formación de las personas que trabajan en el sector y el compromiso que tienen. Si un sector como el de las centrales nucleares desaparece en España, un sector industrial nuclear también desaparecerá. Y vendrán otras compañías extranjeras, las comprarán y se las llevarán a sus países. Y eso no lo podemos permitir tampoco. Retomando la pregunta que hacías. Y brevemente. Sí. En España, la verdad es que el primer paso tendrá que ser conseguir que se modifique ese calendario de cierre que actualmente tenemos sobre las centrales nucleares actualmente en funcionamiento. Si eso lo conseguimos, podremos pensar en un futuro en que podamos construir nuevos reactores grandes, small modular reactors, reactores modulares pequeños. No lo sabemos, pero desde luego lo más importante en este momento es que España reflexione, el Gobierno de España reflexione y entre todos seamos capaces de establecer el marco adecuado, no solamente desde el punto de vista de la política energética, sino también de la política fiscal que está asfixiando en muchos casos esa operación de las centrales nucleares, que se modifique y que sea posible el que las centrales de manera viable puedan operar durante muchos más años, como se está haciendo en el resto de Europa y en el resto de los países del mundo. El tema de la fiscalidad y el tema de los incentivos, de la atracción de inversiones, consejero, para proyectos energéticos, ¿Cantabria es competitiva con otras regiones, con otras comunidades, para poder atraer proyectos de este nivel? Vamos a ver, España no es competitiva en términos de precio de la energía. Uh-huh. Lo ha dicho antes Enrique, es decir, el precio de la energía final en España es 3 veces superior al de Francia, es un 30% superior al de Alemania. Por lo tanto, eso no es competitivo. Y después la Unión Europea tampoco es competitiva, es decir, el precio medio de la energía eléctrica en Europa es el doble que en Estados Unidos y un 50% superior que en China. Por lo tanto, esa es la realidad, ¿no? De todas maneras, antes decía Enrique una cuestión de llegar a consensos. Vamos a ver, el consenso es fácil cuando el norte, la brújula, está orientada hacia el interés general, pero hay muchos intereses particulares. Ahora mismo en centros de datos, el Gobierno de España ha apoyado públicamente un centro de datos en Cataluña. El 35% de la inversión va a ser pública y además está cerca de la ribera del Ebro, Mora del Ebro. Uh-huh. Eso significa que va a necesitar agua del río Ebro para refrigerar. Sin embargo, un proyecto como Altamira, 100% de inversión privada, no cuesta un euro a los ciudadanos. Y además, debido a la eficiencia energética que nos proporciona el clima, no necesitará agua ni para refrigerar. Y además no hace falta ninguna cosa rara para sacar la energía. La energía se saca de la estación eléctrica de Penagos, de la subestación eléctrica de Penagos. Es decir, lo único que se necesita es una autorización administrativa que te permita conectar ese centro de datos a la red.
y el coste de ejecución es cero para el sistema eléctrico español, porque viene sufragado por el promotor. Entonces, claro, cuando uno compara las dos situaciones y ves que el gobierno de España está apoyando algo que cuesta dinero al ciudadano, que es ineficiente, y sin embargo no dice nada de un proyecto que es eficiente, que no cuesta dinero y que la solución es tan sencilla como enchufar a una subestación que ya existe. Porque hay proyectos que se están trabajando ahora cuyas subestaciones eléctricas todavía no están ni empezadas. Estas ya existen, no tienen ningún coste para el sistema eléctrico. Por lo tanto, claro, por eso he dicho que hay que visitar todos los despachos, todos los ministerios, está muy bien, pero también hay que visitar los despachos de los futuros ministerios. Al final parece que tenemos una especie de competencia territorial por ver quién se lleva las inversiones, ¿no? Que es un asunto bastante lamentable, esto que comentaba Antonio, ¿no? De 17 normativas, 17 competencias, 17, ¿no? Y yo creo que como país me parece que es una equivocación, ¿no? Ahora hay una cosa, ahora la planificación contempla 3.800 megavatios para centros de datos y eso evidentemente es una competencia. ¿Quién se lleva esos megavatios? Esta es La cuestión es, hombre, quien se los tiene que llevar, lógicamente, es quien tiene ventaja competitiva. Eso es nuestra visión. Pero bueno, puede haber gente que opine otra cosa. Consejero, ¿se va a cumplir la planificación energética en España? Porque la realidad es que hay ciertos objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima que sí se están cumpliendo, pero otros que son muy necesarios, como el almacenamiento, va retrasadísimo. El desarrollo de las redes va retrasadísimo y el incremento de la demanda va retrasadísimo. Yo discrepo en una cosa que ha dicho Cristina, y perdóname, que decías que la demanda se está incrementando. Tenemos niveles de demanda eléctrica de hace 20 años. Pero no va a poder venir. No va a poder venir porque no hay redes y porque no hay suficiente capacidad para poder conectar nueva generación. O sea, hay generación, hay mucha generación fotovoltaica y hay mucha solicitud para poner nuevas demandas, pero no hay autopista que las una. Y ese es un problema gravísimo. Entre otras cosas, y era la primera pregunta de la mesa redonda, pensemos en algunas de las causas, y no voy a buscar los culpables, pero busquemos algunas de las causas. ¿Por qué ocurrió el apagón del 28 de abril del año pasado? Eso habría que sin embargo, y a lo que iba, en la planificación energética, lo único que a día de hoy tiene fecha fija es el cierre de las 7 unidades nucleares que tenemos en operación en España. El resto de los objetivos es un desideratum. ¿Se cumplirán o no se cumplirán? ¿Y por qué tenemos que poner fecha fija al cierre de las centrales cuando producen el 20% de la electricidad que se consume en España, producen más de un 25% de la electricidad que se genera sin emisiones de CO2, que es necesaria la energía nuclear por la inercia y por las propias características técnicas de las centrales para mantener los criterios técnicos de frecuencia y de tensión en el sistema? ¿Por qué? Y una de las consecuencias claras que tuvo el apagón es que desde el día siguiente se pusieron en funcionamiento muchos más ciclos combinados, se ha incrementado la producción de los ciclos combinados en España desde esa fecha en más de un 50% respecto de lo que había anteriormente. Y ahora, cuando las centrales nucleares solicitan parar por razones económicas porque se están hundiendo los precios en las horas del mediodía, no se las deja parar por restricciones técnicas del sistema. Aquí algo hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y hay que ver si realmente nuestra planificación está de acuerdo con la realidad o estamos pensando en algo que no tiene mucho que ver con esa realidad. Elena,
desde una empresa como Repsol, ¿cómo veis el futuro, el despliegue renovable, la situación de la planificación energética en España? Pues mira, yo recogiendo un poco lo que han dicho Ujú. mis colegas de mesa, ¿no? Enrique decía antes que la agilidad administrativa puede determinar que se haga o no se haga, Ujú. se vaya a otro lado el proyecto. Yo casi os diría que es que se haga o que no se haga, ¿no? Ujú. El consejero ha dicho que es necesario mantener la competitividad y que debemos, ¿no? O debemos preservar que la maduración de los proyectos prime, ¿no? Y la eficiencia de los proyectos prime para su elección. Hemos hablado de fiscalidad y yo me gustaría añadir, ¿no?, la seguridad jurídica, Sí. y porque un promotor cuando empieza a idear una inversión de estas características, además de necesitar hacer muchos estudios, pues son inversiones muy extensivas en capital que van a tardar décadas en amortizarse. Y la realidad es que sin una clara señal del mercado en la cual nos pueda decir que esa inversión va a ser sostenible, aunque consiguiéramos todos los permisos, Mm. aunque existieran todas las redes que conectaran los diferentes consumidores con generadores, pues es que seguiríamos sin poderla hacer. Y no en vano, pues el propio PENIEC, que también se mencionaba en esta mesa, pues en su última revisión contempla 22 gigavatios de almacenamiento, sin distinguir exactamente en qué tecnologías de almacenamiento podemos estar hablando. Bueno, pues en el sistema eléctrico ya hay permisos de almacenamiento para el orden de los 14 gigavatios, si no recuerdo mal, teniendo en cuenta baterías, almacenamiento de bombeo, etcétera. Pero la realidad es que esos proyectos, aunque tienen su permiso de acceso y conexión, todavía no están conectados a la red. El almacenamiento por baterías se ha declarado de urgencia por su necesidad de desplegarse. Como decía, pues el proyecto Aguayo es un proyecto estratégico y que nosotros consideramos que es un proyecto a nivel país, pero también necesitamos que haya una señal de mercado que tenga en cuenta y que retribuya cuáles son todos los servicios que estamos dando al sistema. Comentabas, Antonio, ¿no?, las capacidades que tienen las centrales nucleares de dar estabilidad al sistema, que bueno, aquí pues el bombeo hidráulico es algo que comparte, ¿no?, y que también va a estar dando. Y la verdad es que nosotros desde Repsol siempre estamos viendo esa necesidad de mantener la multienergía, ¿no? Y centrándome quizá en el mix energético, pues sí que es importante que podamos reconocer el valor que tienen los bombeos para el sistema. Y lo hemos visto en la recuperación en el evento del 28 de abril y lo seguiremos viendo para la necesidad de incorporar renovables y poder alimentar esos proyectos de centros de datos. Oye, muchísimas gracias por ese un buen resumen de la mesa redonda y unas buenas notas. Vamos terminando ya con el tiempo de la mesa y sí me gustaría una reflexión final por parte de cada uno de vosotros. Si empiezo por ti, Enrique. Oye, energía, competitividad, empresas, futuro. ¿Tenemos una oportunidad en Cantabria o tenemos un riesgo? Cantabria tiene unas oportunidades tremendas, tremendas, pero yo creo que nos ha faltado atrevimiento posiblemente y ejecución por parte de todo el mundo, incluidos los empresarios, los primeros. Porque yo creo que la sociedad civil, y el ejemplo es Foramontanos, la sociedad civil tiene que estar ahí y tiene que saber exigir y después, lógicamente, tiene que ser generosa en eso. Entonces, yo creo que eso nos ha faltado durante mucho tiempo en Cantabria. En el tema de infraestructuras de energía, lógicamente, es lo que estamos pidiendo en Cantabria. Y estamos hablando de un proyecto, como es el proyecto Altamira, pero cuidado, que hay muchas empresas tractoras en esta región que tienen necesidad en sus ampliaciones de energía y no tienen ahora mismo, están con la incertidumbre. Hay empresas que se van a instalar o que van a hacer otras instalaciones, incluso en otros polígonos, donde queda suelo, y me contaba otro día un empresario que la primera fase, bueno, pero que la segunda, y claro, vamos, yo le digo, pues es un campeón. O sea, invertir sin tener la seguridad de que vas a tener energía, es que cuidado, ¿eh? Entonces,
somos muy defensores de mantener lo que tenemos. La industria que tiene Cantabria es del 20%. Como bien decía Antonio, no se puede separar industria de energía ni de medio ambiente. De hecho, siempre hemos sido muy partidarios. Lo que pasa es que sería una macroconsejería, ¿no? Como le tocase a Eduardo, ¿verdad? Pues haría trabajar el doble, pero medio ambiente, industria y energía están muy ligados. Lógicamente está ligado con más cosas, pero claro, medio ambiente no puede estar con biodiversidad. O sea, el medio ambiente, como bien decía Elena antes, es que no puedes dejarle solo, es que es fundamental. Entonces yo creo que infraestructuras, total prioridad a todas las infraestructuras que haya que hacer de energía, digo a nivel de Cantabria, digo a nivel de España. Posiblemente el tema de refuerzo de redes, que yo vuelvo a repetir, hay gente mucho más técnica aquí que yo en la mesa y podrá hablar mucho más de ello. Y lógicamente, pues simplificación administrativa y todo lo que acompaña alrededor. La verdad que últimamente, verdad que lo hablamos y siempre que hablas de un tema resulta que te acaba saliendo el otro. Es decir, si hablas de asentismo, te sale el tema de agilización administrativa, te sale el tema de la energía, porque la industria es el 20% y es un tema muy importante. El tema de asentismo laboral ahora mismo es el más preocupante, el sector más preocupante, y al final se acaba ligando todo, ¿no? Entonces yo creo que se trata, lo primero, de ir todos a una, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y ya sabemos que es complicado, pero pues tan complicado como lo tenemos las empresas para tirar para adelante. Y ahí estamos. Cristina, brevemente para terminar, mix energético del futuro. ¿Cuál es tu visión o la visión del Club de Energía sobre el equilibrio en el mix energético para el futuro en España? Yo creo que se ha puesto más que de manifiesto en los últimos tiempos, ¿no? Que de siempre la fortaleza que tenía España era que tenía un mix energético diversificado y eso se ha puesto de manifiesto y somos de los que mejor han salido con el tema del precio del gas, porque teníamos 6 regasificadoras. Ahora el problema de los querosenos con los aviones, pues tenemos una capacidad de refino que también es envidiable en Europa. Tenemos renovables para reducir nuestra dependencia energética. Tenemos las nucleares, que lo ha explicado estupendamente Antonio. Yo creo que históricamente la clave ha sido poder diversificar y el mundo en el que vivimos nos lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Está muy bien ir a un sistema 100% renovable, que es lo que tenemos en nuestra ley, pero yo creo que la realidad es muy tozuda y hemos visto que si no hubiera sido por esas regasificadoras, por esa capacidad de refino, por esas centrales nucleares y por esos ciclos combinados de gas que nos han permitido recuperarnos del apagón y que siguen funcionando en el sistema en lo que llaman operación reforzada, pues no podríamos tener el bienestar del que disponemos ahora. Con lo cual, yo creo que es diversificación y creo también, como Quique, que es fundamental tener un proyecto país si de verdad queremos materializar la oportunidad, que yo sí que la creo, que es para España y para Cantabria y para todas las comunidades autónomas de la transición. Permíteme que te salte y te dejo para el último lugar, me parece. Elena, ¿cuál es el papel o cuál va a ser el campeón energético en el futuro en España? Pues nuestra respuesta sería la multienergía, ¿no? Y hoy aquí en Cantabria, pues me vas a permitir un guiño, pero creo que el campeón pues será nuestro proyecto de ampliación de Aguayo cuando seamos capaces de ponerlo en marcha. Yo creo que de verdad no debemos excluir uno de otro y todas las energías van a ser necesarias. Antonio, ¿vamos a seguir siendo los pagafantas, la energía nuclear del proyecto energético del futuro del país y del gobierno? Pues yo espero que no. Espero que no. Espero que bien el gobierno actual reflexione y cambie su hoja de ruta, o el gobierno que venga después, pues sea de este mismo signo político u otro, pues que tenga que adoptar una serie de decisiones. Yo lo que pienso y creo que se ha dicho de alguna manera, la energía es algo tan importante, es crítico para la economía y el bienestar para la economía
para el desarrollo de las empresas y de las compañías y para el bienestar de las personas, de todos nosotros, que lo que necesita es una política de Estado. No podemos utilizar la energía como un arma de confrontación política. Hay que ser pragmáticos. No puede ser que prime la ideología y sin embargo se deje de lado las cuestiones puramente técnicas, económicas y de garantía de suministro, que vemos que en los países de nuestro entorno y la propia Unión Europea es lo que está reclamando y demandando. Nosotros no podemos ser diferentes, aunque Spain is different y seguirá siéndolo, pero en esto no debería serlo. Y que esa política de Estado y ese hoja de ruta común, pues que sea viable en un futuro muy a corto plazo, porque si no iremos a un desastre. Tenemos 5 minutos más después de la intervención de Eduardo. Si alguien quiere tomar la palabra, hacer una pregunta a la mesa, tenemos 3 minutitos para poder hacerla. Pero Eduardo, al final, yo quiero irme de aquí con buen cuerpo, o sea, optimista. Hay 3 razones para ser optimista por lo menos 3, para el futuro energético de Cantabria. Yo creo que O sí. más de 3. Hay muchas. Vamos a ver. Voy a dar una serie de datos. Primero, en las 2 últimas legislaturas, es decir, durante 8 años, la potencia eléctrica instalada en Cantabria no ha variado nada, cuando en España ha aumentado un 26%. Primer dato. Es decir, se ha hecho poco durante 2 legislaturas. No es una opinión, es un dato. Ahora tenemos la oportunidad que con la ampliación de Aguayo y, por ejemplo, el parque eólico del Escudo, la potencia eléctrica instalada en Cantabria se multiplicará por 2. Y te estoy hablando de 2 proyectos que muy probablemente van a estar en obras en esta legislatura. Por lo tanto, hombre, yo creo que eso nos tiene que llenar de optimismo. Es decir, las cosas van a mejorar. Por otra parte, la energía nuclear. Hombre, la energía nuclear, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, aquí en Cantabria se generó el primer clúster nuclear de España. Fue en 2013 y me acuerdo porque yo era el consejero de Industria en ese momento. Por tanto, nosotros estamos a favor de la energía nuclear claramente. ¿Por qué? Porque por 2 razones, te voy a citar 2 razones fundamentales. Primero, hace disminuir el precio de la energía eléctrica. Eso es lo que pasa en Francia. Y además es esencial para dar estabilidad al sistema eléctrico español, que buena falta le hace. Y después, Aguayo. Bueno, pues Aguayo evidentemente también es una infraestructura importantísima, no solamente por la inversión de 900 millones, que viene muy bien, de esos 1.000 empleos que se van a generar durante las obras, sino porque da estabilidad también al sistema eléctrico español y además va a integrar a todas las energías renovables, por ejemplo, la eólica. En cuanto al proyecto Altamira, bueno, hemos hablado de la oportunidad que tenemos, pero hay una cuestión que es importante. Es la equidad. La equidad significa cómo se reparten las oportunidades en España. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de que las oportunidades en la alta velocidad en Cantabria no han sido justas. La alta velocidad en el País Vasco, en Asturias, en Castilla y León, en Galicia, como está, y sin embargo en Cantabria no hay un solo metro cuadrado de obras de alta velocidad. Por lo tanto, España tiene una deuda histórica y el Partido Socialista Obrero Español tiene una deuda histórica con Cantabria. Hemos perdido el tren de la alta velocidad. No podemos perder el tren de la digitalización cuando tenemos un proyecto que tiene todas las ventajas competitivas que no tienen en otros sitios. Si ese proyecto se hace en Cantabria, se harán en Cantabria, se invertirán 3.600 millones de euros, miles de empleos y se generará un ecosistema que dará futuro a nuestros jóvenes. Si no se hace aquí, eso se hará en otro sitio y esa inversión y ese empleo se irá a otros países. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que la opinión pública entienda lo que nos estamos jugando, comprenda muy bien de dónde sale la energía, cuáles son nuestras ventajas y las desventajas de otras comunidades,
y es importante que a través del conocimiento pues se apoye un proyecto que es beneficioso y yo creo que justo para nuestra comunidad autónoma. Pues eso es lo que pretendemos hoy con el foro que ha organizado Fora Montanos y con esta mesa redonda. Yo creo que, honestamente, creo que ha cumplido con esa idea de por lo menos transmitir algo de información y algo de horizonte. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos, yo creo que 3 minutos, si podemos hacer, mira, ahí hay... Sí, bueno, Estaba también este señor, ¿eh? No sé si está... Ah, vale. Bien, me ha gustado mucho el coloquio. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con Antonio y lo que pasa es que me parece un poco conservador. Yo creo que en el futuro vamos a tener que ir a mucho más energía nuclear. O sea, absolutamente, salvo que, bueno, que también será energía nuclear, salvo que la energía de fusión pues funcione y en algún momento determinado y entonces se nos resuelven los problemas. Pero el problema que nos ha planteado aquí no es una cuestión, o sea, se ha planteado el problema de las ideologías, y eso es realmente muy lamentable, pero se ha planteado el problema de los partidos, no se ha planteado el problema de las personas que votan a los partidos. ¿Cómo vamos a convencer a la población del interés y de la viabilidad, incluso para el medio ambiente, de la energía nuclear, cuando se nos ha continuamente atacado en el sentido contrario de que lo nuclear es malo, lo nuclear es... y realmente los que van a tener que decidir es la opinión pública, no los partidos. Sospecho que la pregunta va para Antonio. Pues la realidad es que en los últimos 4 años la opinión pública ha cambiado en España. No voy a decir que esté claramente a favor de la energía nuclear. Comenzó la opinión publicada porque nos empezamos a dar cuenta de las dificultades que suponía ya no solamente la cuestión medioambiental, como decía anteriormente, sino el disponer de energía y disponer de energía competitiva. Se han incrementado los precios, claramente, y eso preocupa mucho al ciudadano. Se han tomado una serie de medidas pues, desde las diferentes administraciones para intentar minimizar aquello, pero la opinión pública sí que se ha dado cuenta de que la energía nuclear es necesaria. Y eso ocurre prácticamente en la mayor parte de los países del mundo donde hay centrales nucleares en operación. En España hay que saber si la opinión pública tiene capacidad suficiente para influir en el estamento político y hacer cambiar esa opinión, o si seguirá siendo esa ideología del estamento político la que cale en la población. Pero, insisto, que en los últimos 4 años la energía nuclear ha pasado de tener un apoyo de un 40% a los resultados del último barómetro del Instituto Real Elcano de junio del año pasado, que decía que un 63% de la población española está a favor de mantener la energía nuclear en el sistema eléctrico. Entonces, bueno, pues los datos son los que son, pero también es cierto que hay que hacer una labor de pedagogía que no solamente nos corresponde a nosotros como industria, tenemos un papel muy importante que jugar y lo intentamos jugar, pero también los responsables políticos, de una manera, y lo decía el consejero, con equidad, tratando a todas las tecnologías de una misma manera. No podemos demonizar ninguna de ellas, y en este caso a la energía nuclear, por una cuestión puramente ideológica. Hay otra pregunta. Muchas gracias por la explicación. Lo mío es, hace más de 100 años se hizo un proyecto en Cantabria que se llama el proyecto del Juncal, con la Electra Oera. Por tanto, ya más de 100 años produciendo. Y ahora quiero preguntar al consejero y al presidente de la comunidad, les voy a pedir, casi exigir, que se haga un estudio de ese gran proyecto que fue en aquellos tiempos y que tanta energía ha dado y puestos de trabajo y sigue dando, además de mantenerse todo ecológicamente. El proyecto del Juncal, con las centrales de la Queveda y de Trabuesto, es una maravilla
de aprovechamiento de las aguas de escorrentía, el aprovechamiento de los regatos, la altura y la producción. Y eso está ahora, señor consejero, yo lo veo muy mal. Cada poco tiempo voy con algunos ingenieros, vamos, y los estamos viendo muy mal. Yo creo que hay que hacer un estudio porque es una maravilla de proyecto, señor consejero. Y además de producir energía limpia sin molestar a nadie. Muchas gracias por lo que han estudiado y han dicho, y estoy completamente seguro de que esa mesa hay gente que está trabajando por el bienestar de Cantabria y de España. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, consejero. Zacarías, yo decirte que tomo nota. Nosotros somos un gobierno que se apoya mucho en la sociedad civil. No somos muy partidarios de protagonizar aquello que no debemos protagonizar. Nosotros somos más partidarios en acompañar, digamos, a las empresas, a los emprendedores, a ayudar a que se desarrollen las ideas. Yo creo que es mucho más eficaz, el emprendedor es mucho más eficaz que la administración. Yo concibo la administración con un papel de apoyo, de ayuda, de acompañamiento en el camino. Pero sí que es importante todo lo que es el desarrollo de todas las energías renovables. Antes lo he dicho, tenemos un activo importantísimo que es el viento. Yo creo que tenemos la obligación de aprovechar ese activo que tenemos para beneficio de toda la comunidad, ¿no? Pero bueno, me enteraré bien de ese proyecto porque reconozco que tomo nota y te... Bien. Pues te llamaré y te contaré cómo está el asunto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que quería formar? Pues, llegados a este punto, oye, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra atención. Gracias a los participantes de la mesa porque ha sido fácil y me lo he pasado muy bien. Y espero que haya sido útil pues, a Foramontanos, al Ateneo y a todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias a todos.